FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, Vani, tenías datos de una realidad que duele y mucho, ¿no? Sí, Jorge, según el sondeo del observatorio Ahora sí que nos ven, dedicado al estudio de la violencia de género, hubo 275 femicidios en los primeros 10 meses del año. Una mujer, un femicidio cada 26 horas. Qué horror, qué horror. Bueno, si te parece, vamos a hablar con alguien que Sí. sigue, que ha luchado, que es una luchadora, que sabe y mucho de esto, con la coordinadora de la Mesa Federal de Mumalá, Silvia Ferreira. Silvia, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Muy Buenas bien, tardes. Silvia, muy bien, un gusto. Bueno, Silvia, la dejo con Vanina, que después le vamos a seguir haciendo algunas preguntas de mi lado. Vanina. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entremos en detalles con estas cifras, ¿no? 275 femicidios, pero no sé si es lo sorprendente el vínculo, ¿no? Que tenían con el agresor, las mujeres, todas estas mujeres que fueron asesinadas. Claro, primero detallar que nosotras desde Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, venimos trabajando con el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos. Somos una de las organizaciones que están haciendo estos relevamientos de femicidios en todo el país. Particularmente nuestro observatorio tiene una cifra de 226 femicidios para hasta el 31 de octubre en lo que va del año, ¿no es cierto? Tenemos otros 38 casos en proceso de investigación, pero la cifra que nosotros podemos dar con certeza, que pueden estar caratulados como femicidios, son 226, una víctima por violencia machista cada 32 horas. Independientemente de la cifra en sí, nosotros lo que sí vemos que hay ya una tendencia de entre 260 a 300 femicidios anuales desde hace varios años, ¿sí? No es solamente la última gestión, sino también en gestiones anteriores. Vemos particularmente que, por ejemplo, desde el 2009, cuando se sancionó la ley que está vigente para erradicar la violencia de género, ya en ese momento había una cifra que establecida entre 260 y 300 casos anuales, que hasta el día de hoy se mantiene, por lo que estamos viendo al 31 de octubre, ¿no es cierto? Son cifras que preocupan y que, sin embargo, ya podemos establecer algunos patrones que ameritan políticas concretas. Por ejemplo, esto que señalabas, que más del 40% de las víctimas han sido asesinadas por su pareja, ¿no es cierto?, por gente que está en su entorno cercano. Más del 78% está en este círculo, ¿no?, de pareja o expareja, que son los asesinos, que son los agresores. Entonces tiene que ver con esto de que la mujer necesita alejarse del círculo de violencia que convive cotidianamente, ¿no es cierto? La otra cifra que es también alarmante son 195 niñas y adolescentes los que se han quedado sin su madre y que en su generalidad quedan a cargo de las familias de la víctima, que también quedan sin protección y que ameritan por lo menos una asistencia económica que hoy está cubierta por la ley Brisa, sancionada en el 2018, pero que tarda mucho en hacer efectiva la ayuda económica para las familias que quedan a cargo de estos niños y adolescentes, ¿no es cierto? Son cifras concretas que hablan de todo lo que rodea esto que es el femicidio en nuestro país, ¿no? Otro dato que me llamó la atención fue que la mayoría de los femicidios ocurrieron en las viviendas de las víctimas. Claro. Nosotros justamente a partir de estas situaciones que venimos exigíamos al gobierno anterior y que, bueno, vamos a renovar el pedido para el gobierno que está a punto de asumir, con la declaración de emergencia nacional por la violencia de género, que tiene que ver con medidas concretas para poder hacer frente estas cifras, ¿no es cierto? Entendemos que hay un debate generalizado en el país respecto a la necesidad de responder urgentemente a lo que es el hambre, a lo que es la pobreza, todo lo que nos ha dejado el gobierno de Macri, pero también con esa misma urgencia vemos que es indispensable avanzar con la declaración de emergencia nacional por la violencia de género, para poder dictar medidas concretas, digamos. Una de las medidas concretas que aborda esto que estamos hablando es la asistencia económica directa a las víctimas para que puedan alejarse
del entorno de violencia en la que se encuentran, ¿no es cierto? Asistencia económica que le permita a estas víctimas alejarse de ese círculo de agresión. Tiene que ver con ayuda directa, económica, tiene que ver con posibilidades de alejarse, de que tenga un techo donde poder ir, ya sean hogares o refugios, o poder contar con fondos para poder alquilar de manera inmediata y salirse de la vivienda que comparte con el agresor. Tiene que ver con asesoramiento jurídico y legal gratuito para que tenga un asesoramiento completo de lo que debe hacer para poder alejarse e iniciar un proceso judicial, para hacer la denuncia con su agresor. Tiene que ver con dispositivos electrónicos concretos que se habiliten para los agresores. Nosotros tenemos, por ejemplo, un dato concreto que tiene que ver con las tobilleras, que es uno de los dispositivos que se utilizan en estos casos. Tenemos un informe que revela que hay un poco más de 700 tobilleras solamente en 18 provincias que han sido distribuidas por el Poder Judicial. Solo la mitad de esas tobilleras están en funcionamiento. Nos parece que tiene que haber recursos concretos para rápidamente instrumentar ese tipo de dispositivos en todo el país. También vemos de que es indispensable un aumento presupuestario general para todos los planes y programas que tienen que ver con la erradicación de la violencia, no solamente el plan de acción nacional que deviene de la ley de erradicación de la violencia de mujeres, que tuvo un recorte de 30 millones en el último año, sino todos los programas y los planes que están hoy a disposición del Ejecutivo para poder abordar estas cifras de femicidios. Las medidas que se fueron tomando, ¿sirvieron de algo? ¿Bajaron algunas cifras? Por ejemplo, las líneas, el 144, el botón de antipánico, las medidas de restricción para que no se acerquen a perimetrales, ¿no? Para que no se acerquen los agresores a las víctimas. ¿Esto sirve? ¿Se está implementando bien? Mire, o sea, la línea 144 tuvo una situación concreta en los últimos tiempos de situación presupuestaria compleja, que estuvo con dificultades para poder llevar adelante su función. Luego se normalizó. Nosotros sabemos que hay un promedio de 400 llamadas diarias en todo el país, y que requiere lógicamente una asistencia directa, ¿no es cierto? Nos parece que está bueno contar con la línea 144, pero que después también hace falta una asistencia en personas, ¿no es cierto? Vemos cada una de las grandes localidades del interior del país y vemos que son pocas las casas de la mujer donde las víctimas pueden acercarse y recibir la atención de un equipo interdisciplinario. Entonces, vemos que en la parte de primera atención, el primer contacto que tiene que tener la víctima es el eslabón más débil de toda la cadena que tiene que articularse para poder hacer la prevención en todo el territorio, ¿no es cierto? Vemos de que inclusive lo que nos está faltando, hoy discutíamos con otros medios, lo que está faltando es un diagnóstico certero de cuál es la situación que hay que abordar con mayor urgencia. Nosotros tenemos estos datos, ¿no? Que son estos relevamientos que venimos haciendo en las distintas organizaciones y en las distintas entidades respecto a la cantidad de femicidios. Pero después tenemos que tener un diagnóstico más certero, tiene que haber indicadores claros sobre los cuales se pueden después ir haciendo un monitoreo de cómo va evolucionando la situación. Para nosotros, por ejemplo, el tema de cuántos dispositivos electrónicos están distribuidos a lo largo de todas las provincias, de todo el país, en función de dónde están concentrándose las mayores denuncias, nos parece que eso es un indicador clave que puede ir ayudando a monitorear el cumplimiento, si esa medida es efectiva o no, ¿no es cierto? La otra cuestión, nosotros tenemos ya, a partir de los relevamientos que estamos haciendo, cuáles son las provincias que tienen una tasa más alta de femicidios, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que son Chaco, Catamarca, Formosa, Chubut, Tierra del Fuego, las que sistemáticamente se están repitiendo con tasas más altas. Bueno, tiene que haber políticas efectivas para las provincias que ya sabemos que tienen esta situación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no es una de las que tiene más alta, pero que es la que tiene más cantidad de víctimas, porque es una donde se concentra la mayor cantidad de población del país,
Nosotros tenemos 72 víctimas, de esas 226 que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuántas casas de la mujer, cuántos equipos interdisciplinarios hoy están en condiciones de hacer frente a esa demanda de violencia en toda la provincia? Son contados con los dedos de una mano, digamos, ¿cierto? Entonces tiene que haber indicadores claros de cada una de las variables que permitan tanto a la sociedad civil, a las organizaciones, como al propio gobierno, ir analizando cómo se va avanzando en el abordaje de la violencia. ¿Qué les dirías vos o qué les podemos decir nosotros desde los medios a aquellas mujeres que están en sus casas, que están sufriendo violencia doméstica, que están sufriendo violencia de género y no se animan a denunciar, no se animan a salir de esa situación? Nosotros necesitamos que se acerquen, que hablen, que encuentren un marco de apoyo para poder avanzar un paso en su situación, en cuanto a la situación que están viviendo actualmente. Lo que pasa que también entendemos que es muy difícil para una mujer, con toda la situación económica de crisis que hay actualmente, tomar una decisión de alejarse de su círculo con el agresor. Entonces, nosotros no podemos seguir cargando sobre las espaldas de las víctimas las posibilidades de resolución de los problemas de violencia. O sea, tiene que haber una toma de conciencia que es importantísimo, es uno de los primeros pasos, pero tiene que ver fundamentalmente una toma de conciencia y tomar la responsabilidad por parte del Estado de la posibilidad de garantizar el derecho a una vida sin violencia. Estamos en una situación en donde sabemos que tiene mucho más todavía para dar el Estado que lo que cada una de las mujeres víctimas tiene que hacer como para poder revertir esta situación. Entonces, somos conscientes que es el Estado el que tiene que ser garante de estos derechos. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. Recién o hace un ratito hablaste acerca de la exigencia que van a continuar realizando, en este caso al nuevo gobierno, ¿no? Como lo vienen haciendo con el gobierno actual de Mauricio Macri. Se habló, o por lo menos estaría confirmado, acerca de un ministerio de género, ministerio de igualdad, todavía no se sabe muy bien qué nombre recibiría, pero quiero consultarte si ustedes ya tienen previsto algunas de esas, no sé si exigencias o sugerencias, o si tuvieron también algún diálogo con algunos representantes de este nuevo gobierno que va a asumir para tratar o que se las consulte a ustedes como entidad acerca de estos temas, por supuesto. Todavía no tenemos nosotros certezas respecto a cuáles son las políticas que se van a llevar adelante por el próximo gobierno. No sé si conocemos, por lo que ha trascendido en los distintos medios, en la opinión pública, esta posibilidad de la creación de un ministerio, ¿no es cierto? Que en ese sentido nos parece que es esperanzador saber de que va a haber un ministerio que pueda llevar adelante todo lo que hay que hacer, que es mucho, en materia de género, ¿no es cierto? Pero por otro lado, bueno, concretamente no tenemos mayores certezas que lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Desde ya que nos vamos a acercar, apenas se aclare por parte del Ejecutivo sobre cuáles van a ser las políticas que se van a encarar, vamos a acercarnos para poder justamente llevar este reclamo, así como nos acercamos al Congreso en mayo pasado para acercar el proyecto de ley de declaración de emergencia, cuáles serían las medidas, 15 medidas concretas que estamos reclamando para que se lleven adelante. Con ese mismo espíritu vamos a llegarnos al nuevo gobierno porque nos parece que tiene que haber rápidamente una señal clara de que hay voluntad política de poder llevar adelante la lucha contra la violencia, ¿no? Sí, lo último, de esas 15 medidas, Silvia, qué interesante, porque uno lo que nota, como usted muy bien explica, es que uno de los mecanismos ya producido, lamentablemente, el hecho cultural, que es lo que hay que combatir de esta violencia patriarcal, una vez eso inevitable, tienen que actuar los mecanismos de defensa, y lo que uno nota es lo que falla precisamente es la prevención del tema, temprana y a tiempo y sólida, para que no ocurra el desastre del femicidio o de la violencia. Me pregunto, ¿apuntan algo de eso concretamente?
Claro, es que en realidad nosotros lo que vemos es que hay un conjunto de herramientas que ya están vigentes a través de las distintas leyes que se han venido sancionando. O sea, está la Ley Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, la 26485, que tiene un plan de acción concreto, que ya está aprobado, digamos. Está la Ley Micaela, para que cada una de las instituciones que tienen que tener el primer contacto con las víctimas, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad. La Ley Micaela capacita para que puedan identificarse los casos de violencia, los distintos casos de violencia. Tenemos la Ley Brisa, justamente para la reparación de los niños y adolescentes que quedaron sin madre, que es asistencia directa. O sea, hay un montón de herramientas que ya están a disposición hoy del Ejecutivo, que lo que resta es la implementación concreta. Y sí sabemos que hay una cuestión importante, como es la educación sexual integral, que es la principal herramienta de concientización, de debate, de prevención para toda la sociedad, en donde las provincias son las que tienen una responsabilidad importante para su implementación. Son muy pocas las provincias que hoy están implementando efectivamente esa ley. Hay una resistencia increíble a esa ley, Silvia, que es ignorancia, es un ideologismo absurdo. Pero el Poder Ejecutivo, la Nación no puede sentarse y cruzarse de brazos y decir, bueno, son las provincias las que no hacen. Claro. Entonces hay que tomar el toro por las astas y tiene que llevarse adelante una política activa. Está el Instituto Nacional de las Mujeres, está la posibilidad ahora de crear un Ministerio de la Mujer, tiene que haber un marco de concertación con los gobiernos provinciales para poder hacer frente en todo lo que tiene que hacerse para poder avanzar un paso aunque sea y erradicar el problema que estamos teniendo de violencia, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es decir, bueno, ya estamos dando los recursos necesarios, está muy difusa. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, de cara a la sociedad, lo que hay que hacer para erradicar el hambre en nuestro país. Se ha dictado una ley de emergencia alimentaria, se han identificado cuáles son las principales variables que hay que modificar, tenemos los indicadores, tenemos las iniciativas, hay que llevarlas adelante. Bueno, necesitamos que en materia de violencia esté esa misma claridad por parte de la sociedad y por parte del Ejecutivo respecto a lo que hay que hacer. Claro. El tema es que, claro, como usted en algún momento explicó, ¿no? Si dado todo el contexto normativo, institucional, llega a la comisaría respectiva y ahí se le matan de risa o la mandan a la casa, se acabó todo. Estamos en el mismo Claro, es que tiene que haber un conjunto de medidas que sinérgicamente actúen para que haya cambios concretos que se puedan dar en la realidad. Entonces no va a ser una sola variable, es un conjunto de medidas en distintos niveles, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, en distintas instituciones, no solamente la fuerza de seguridad, también en aquellas instituciones que tienen que ver con la guarda de los menores, tiene que ver con la situación de asistencia directa que tengan las mujeres en su hogar para que puedan alejarse. O sea, hay un conjunto de medidas que se tienen que dar en forma sinérgica, en donde no solamente va a haber una jurisdicción, tiene que haber varias jurisdicciones que actúen en su mismo tiempo para que esto se vaya revirtiendo. Y entendemos nosotros que la Nación tiene que tomar una iniciativa más fuerte en toda la coordinación de todas estas medidas sinérgicas que se tienen que implementar. La última y muy brutal de mi parte, el tipo que golpea, que pega, que lastima a la más débil, débil físicamente estoy hablando. Bueno, no importa, saquemos la debilidad porque si no se puede discutir el tema. Pero que le pega a la mujer, ¿es recuperable o viene con un bagaje ya psicológico y cultural que lo transforma en ese monstruo, en esa persona? Mire, tiene que haber un cambio cultural profundo de toda la sociedad para que deje de legitimarse la violencia, ¿sí? Para que deje de justificarse la violencia. Para nada uno puede decir, bueno, a ver, el agresor se tiene que meter abajo de la alfombra y listo, que tiene que desaparecer de escena. Nosotros sabemos de que tiene que haber una sanción reparatoria y que sea más que nada ejemplificar, porque nosotros si tenemos la impunidad, lo que sucede es que se establece en toda la sociedad que una persona puede agredir a otra en condiciones de desigualdad sin que pase absolutamente nada. Y eso no sirve. Eso lo único que hace es reproducir esos patrones de desigualdad que tenemos desde hace siglos. Entonces, nosotros apuntamos a hacer una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, y las sanciones tienen que ser ejemplificadoras fundamentalmente.
Nos parece que hay un terreno todavía muy grande para recorrer en temas de la prevención, pero bueno, nosotros sabemos también que de inmediato lo que hay que resguardar es la vida de estas mujeres, ¿no es cierto? La experiencia internacional indica que se puede hacer y mucho mejor de lo que se hace acá la cosa, o esto es una lucha cultural a nivel universal. Bueno, nosotros vemos de que hay casos concretos en distintos países de Latinoamérica en donde han logrado revertir índices mucho más graves que los que tenemos nosotros en materia de femicidios, ¿no es cierto? En algunos lugares en México, en otros países incluso de Latinoamérica. Pero entendemos también que cada lugar tiene su propia particularidad. Esto es un tema que está fuertemente atravesado por la cultura, pero bueno, también necesitamos nosotros tomar medidas concretas en términos políticos, ¿no es cierto? Y nos parece que todavía hay mucho por hacer. Nosotros no es que hemos tocado un techo de decir, bueno, hasta acá llegamos, hemos puesto todo y sin embargo seguimos teniendo esta cantidad de femicidios. Nosotros tenemos un piso muy bajo, o sea, este gobierno, por ejemplo, el que termina, parte de un piso muy bajo en materia de aplicación. Ustedes imagínense que el poco presupuesto que ha sido destinado a los distintos planes y programas ha sido incluso subejecutado. O sea, no es que está sobreejecutado. Ni siquiera eso. Entonces, tenemos un piso muy bajo todavía como para decir, bueno, ya hicimos todo lo posible. Silvia, gracias por habernos ayudado a propalar este mensaje tan importante y ayudarnos a entender un poco más. No, gracias a ustedes por ayudar un poco a difundir esta situación. Abrazo. La coordinadora de la Mesa Federal de Mumalá, Silvia Ferreira, Bani. Excelente, la verdad que números que alarman, ¿no? Y que cada vez son más altos. Y que no hay soluciones, y que esperemos que ahora empiecen a tomar medidas distintas, y lo que decías vos, Jorge, esto de una mujer va a una comisaría a denunciar y se le matan de risa, o va a un hospital porque fue golpeada y no le preguntan nada, la curan y chau, a tu casa, y no le preguntan qué te pasó, no le interrogan. No... Ahí empieza la retahíla de errores. Entonces ya después no saben qué hacer, claro. Y se quedan, y cada vez se quedan más con el agresor, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.